Amén. El pasaje bíblico del día está en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos de 1 al 11. No importa en qué aplicación tengan la Biblia, ya saben que la Biblia ha venido pasando de tiempo en tiempo. Primero era piedra, luego fue papiros, luego papel, ahora ya digital también. O sea, no importa. La Biblia, si tienen aplicación, mejor. Si tienen en físico, en papel, también todo es bueno. Todo es aceptado. Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 11. Amén. Vamos a leer todos. La palabra del Señor dice así en el libro de Hechos, capítulo 1 al 11. Capítulo 1, versículo de 1 al 11. En el primer tratado, Teófilo, hable acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber parecido que en muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces los que se habían reunido la preguntaron, diciendo: Señor, ¿restauraréis el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Invitamos a nuestro pastor, Santiago. Buenos días. Buenos días. Naomi, usted no salúdame. Buenos días. Buenos días a todos. Desde hoy quiero compartir la palabra de Dios. Hechos. ¿Qué significa hechos? Hacer algo. Y sustantivo de hacer es hecho. Hechos. Entonces plural. ¿Sí? Hechos. ¿Hechos qué? ¿Quién? ¿Quién han hechos? Hechos de los apóstoles. Hechos de los apóstoles, ¿sí? Es un poco de corto, Hechos de Apóstoles. Aquí yo quiero compartir desde hoy Hechos capítulo 1,
1 hasta internacional. Por favor, pónganse de pie y leamos juntos. Honrar la palabra de Dios. Sí. Leamos juntos. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba viva. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni en momentos determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta en los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente en el cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco y le dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto y dice. Amén. Amén. Siéntanse, por favor. Sí, un poco más fácil que leer, ¿ya? Hay momentos en que nuestras vidas son difíciles y agotados. El negocio que estamos haciendo fracasa. Debido a problemas de salud, vamos al hospital muchas veces. Nuestras vidas son difíciles debido a estos problemas externos también, pero la mayoría de ellos sufre a causa del corazón. Tenemos dudas sobre la vida algunas veces. ¿Por qué debería vivir? ¿Estoy viviendo bien? La vida se vuelve difícil cuando pensamos así. Y a menudo nos sentimos impotentes. Tenemos muchas cosas que hacer, pero nos sentimos impotentes porque no hay nada que podamos hacer, porque no tenemos confianza ni habilidad. En algunos casos perdemos la esperanza de vida. Nos enfrentamos a una situación desesperada, sin esperanza de mejorar nuestras difíciles circunstancias, y el problema no muestra signos de ser resuelto. En momentos como esto, nos desesperamos y sentimos que la vida es demasiado dura. Cuando estos tres se juntan en nuestra vida, incluso pensamos en el suicidio. Si no somos suicidas, sufrimos de depresión extrema y perdemos la esperanza en la vida y nos sentimos frustrados. Sin embargo, si se convierte en un hijo de Jesús, no tiene que sentir este sentimiento de escepticismo o impotencia o desesperación. ¿Por qué? El Señor ha dado la respuesta a esto. Podemos creer que
Jesús hará lo mismo porque Jesús recastó a sus discípulos cuando se estaban ahogando en este sentido de escepticismo, impotencia o desesperación. Después de la muerte de Jesús, la duda, la impotencia y también desesperación de los discípulos habrían trascendido la imaginación. De hecho, los discípulos abandonaron todos sus trabajos y familias y siguieron a Jesús, el Maestro. Sin embargo, cuando Jesús fue arrestado y ejecutado en la cruz, los discípulos debieron haber sentido escepticismo. Escepticismo. ¿Conocen? Un poco difícil, ¿ya? Escepticismo, un poco duda, un poco muy decepcionado. ¿Es Jesús realmente el Hijo de Dios? Ellos pensaron así. No nos equivocamos y como discípulos que no fueron debidamente educados deben haberse sentido impotentes y sin esperanza frente a los astutos enemigos que mataron a Jesús. Ahora bien, sin Jesús, ¿qué debemos hacer? Sin Maestro Jesús, ¿cómo debemos vivir? Sin embargo, el incidente que convirtió este escepticismo en confianza, la impotencia en confidencia y la desesperación en esperanza es el contenido del texto de hoy. Si somos discípulos de Jesús, podemos vivir con la misma seguridad, esperanza y confianza. Pero antes de ver o compartir estas cosas, me gustaría repasar un poco brevemente el libro de los Hechos. ¿Quién es el autor de Hechos? ¿Quién? ¿Quién es el autor? Juan. ¿Juan? Bueno, otra teología aquí. ¿Quién es el autor de los Hechos? Pablo. ¿Pablo? Pablo es el... Pablo. Jesucristo. Jesucristo. No, pero hay un autor. Lo que escribió. ¿Quién es el autor? ¿Eh? ¿Ustedes no saben? ¿Quién es el autor es de Hechos? Yo puedo dejar mi sermón aquí. Es Lucas. Él no es judío, él es gentiles. La mayor parte del Antiguo y Nuevo Testamento fueron escritos por judíos. Pero el libro escrito por Lucas, un gentil, es el libro de los Hechos. ¿En qué libros escribió Lucas además de los Hechos? Sí, Evangelio de Lucas. ¿Sí? 2 libros él escribió. Aquí, ¿quién escribió la mayor cantidad de libros en el Nuevo Testamento? ¿Quién? Cantidad, según la cantidad. ¿Quién escribió más cantidad en el Nuevo Testamento? Pablo. Sí, La respuesta es Lucas. Evangelio de Lucas y Hechos y cantidad y volumen de páginas es más grande que Pablo escribió. Entonces Lucas, ¿sí?
Segunda pregunta. ¿Cuándo se escribió Hechos? ¿Cuándo se escribió? Más o menos. ¿Cuándo escribió los Hechos? Se dice que el libro fue escrito entre 63 y 67. ¿Cómo lo sabemos? Hay un hito en la historia judía. Es un evento que sucedió en el año 70 después de Cristo. ¿Qué año? 70. ¿Qué sucedió en el año 70? Fue en el año 70 cuando el general romano Tito atacó Jerusalén y la destruyó por completamente. Aunque la nación judía perdió muchas guerras antes o fue llevada cautiva, pero nunca perdió su identidad nacional, algo así, y se convirtió en un vagabundo en el mundo. Fue en este momento que no quedó ni una sola piedra sobre la piedra del templo de Jerusalén, y estaba completamente destrozado y en ruinas. Entonces, año 70 es año importante para judíos. Ellos no tienen el país ni un lugar. Todos son desaparecidos, ¿sí? No hay país, no, desde el año 70. Entonces, si los hechos de los apóstoles se hubieran escrito después de 70, se habría agregado algún contenido de este evento, pero no hay tal contenido aquí en los hechos. También al final del libro de los hechos, el apóstol Pablo fue encarcelado en Roma por 2 años. Puede saber que fue escrito después de que el apóstol Pablo llegara a Roma. Y Pablo fue martirizado debido a la persecución del emperador romano Nerón. ¿Sí? Nerón. Unos años 67. Por lo tanto, se cree que el libro de Hechos fue escrito alrededor del 66 y 67. ¿Sí? Más o menos. Tercera pregunta. ¿Quién lo recibió? Autor Lucas. Año 63 o 67. ¿Quién lo recibió? Aquí en el versículo 1 comienza con ¿quién? Con Jesucristo. No. Teófilo, querido Teófilo, ¿sí? Teófilo es la persona. Ya, Teófilo significa Teo es Dios, Filo amar. Algunos que el que ama a Dios, ¿ya? Significa su nombre, Teófilo. Teófilo fue una persona que estaba interesada en Jesús y quería tener fe. Que Lucas escribió este libro para decirle a Teófilo lo que hizo Jesús y qué tipo de ministerio hicieron los discípulos después de eso. En particular, el texto de hoy registra cómo fueron restaurados los discípulos que estaban amontonados en el escepticismo, la desesperación y la impotencia. Esto demuestra que los que vivimos en el presente también podemos recuperarnos de estas emociones negativas.
Primero, la base para superar el escepticismo que sintieron los discípulos fue la resurrección de Jesús. Aquí, ¿cómo superar el sentimiento de escepticismo? Un poco duda, un poco decepción en la vida. ¿Cuál es la respuesta? Resurrección de Jesús. Podemos también superar este sentimiento negativo en nuestra vida. ¿Qué debemos pensar? La resurrección de Jesús. Ya aquí miremos versículo 3. Aquí leamos juntos. Después de padecer la muerte, se presentó, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Sí, aquí el número de personas que vieron a Jesús resucitado no fue de 1 o 2 personas, o unas 10 personas, sino más de 500 personas. Según 1 Corintios 15:3, se registra que primero se apareció a Pedro, luego a los 12 discípulos y luego a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vivía todavía hasta el punto de escribir 1 Corintios. Y después dice que se apareció a Santiago y al apóstol Pablo. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, partió el pan y lo comió y les dijo que lo tocaron. También abrió la Biblia y se la explicó a sus discípulos en detalle. Debido a que mostró su resurrección a través de muchas evidencias claras como esta, los discípulos pudieron testificar con confianza que Jesús es el Hijo de Dios e incluso sacrificar sus vidas por el martirio, ¿sí? Si nosotros también queremos vivir la vida con confianza y sin escepticismo, debemos basar nuestra vida en Jesús. La base de la vida antes de creer en Jesús generalmente se compone de nuestras experiencias, los sentimientos recibidos después de leer algunos libros, o el sentido común y la razón personal. Esta visión superficial de la vida está bien cuando las cosas van bien, pero cuando nos encontramos con una crisis o tenemos que tomar una decisión importante, nos sentimos escépticos o decepcionados, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, antes de creer en Jesús, vivía pensando que solo tenía que trabajar duro y vivir sin lastimar a los otros. Pero cuando un amigo que me gustaba murió en el accidente automovilístico, tuve dudas sobre la vida. ¿Qué es la vida? Después de morir, ¿a dónde voy a ir? ¿Y cómo vivo la vida correcta? Solía pensar estos después de morir de mi amigo. Cuando nuestras vidas se basan en la experiencia, la filosofía, la lógica y el sentido común, los escepticismos son inevitables. Nuestras vidas solo pueden vivirse en confianza cuando
basamos las vidas en Jesús resucitado. El número de personas que han vivido y aún viven en este mundo es de unos, ¿cuántos? El ser humanos desde creación hasta aquí, ¿cuántas personas vivieron? También han vivido. Todas en el mundo. ¿Cuántas personas? Más o menos 6 billones. Sí, 6 billones. Hay muchos grandes hombres y santos entre ellos, pero todos tienen una cosa en común. ¿Cuál es? ¿Cuál es el común? Es decir, están todos muertos. Están todos muertos y enterrados en la tumba. Estos santos tenían seguidores cuando estaban vivos aquí y debían haber dicho muchas cosas buenas para ayudar a la vida de otras personas, pero todos estaban impotentes ante de muerte. Pero Jesús ha resucitado entre los muertos. Por eso Jesús es el que vino del cielo y el que tiene la llave para resolver todos los problemas de nuestras vidas. Esta no es una teoría, pero los cambios en la vida de los discípulos que vieron la resurrección prueban esto. Cuando la resurrección de Cristo y no nuestras experiencias o pensamientos se convierte en el fundamento de nuestra vida, vivimos una vida confiada. Si hay dudas en la vida entre nosotros, debemos examinar cuál es la base de mi visión de la vida. Si se basa en la experiencia o en las opiniones de otra persona y el sentido común o la lógica, seguramente nos sentiremos escéptico o de decepción. Les pido que abandonen este sentimiento de duda y vivan con confianza poniendo el fundamento de la vida en Jesús resucitado. ¿Sí? ¿En quién tenemos que confiar? En Jesucristo resucitado. ¿Sí? ¿Por qué? Podemos resucitar después de morir. ¿Sí? Entonces no tenemos decepción, no tenemos duda para nuestra vida. Segundo, ¿cómo ayudó Jesús a los discípulos a superar su sensación de impotencia? ¿Cuál es la base para que nuestra vida vivan con confianza, no con impotencia? Es el Espíritu Santo. Para superar impotencia en nuestra vida, tenemos que pensar el Espíritu Santo. Mira el versículo 8. Aquí, leamos juntos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Este es el versículo clave de todo el libro de Hechos. El versículo 8 es una promesa, no un mandato. Los discípulos que no tenían la educación adecuada y no tenían dinero recibieron poder y se convirtieron en testigos. También es una promesa que los discípulos vivirán la vida de testigos desde Jerusalén, donde vive el pueblo que mató a Jesús, que tiene todo el poder, el conocimiento y la riqueza, y hasta Samaria, donde viven los gentiles, y hasta los confines de la tierra.
dio esta promesa de gran poder a los discípulos que se sentían impotentes. Pero cuando alguien viene, sucede. ¿Sí? Cuando alguien viene, ¿sucede qué? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Sí, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos hace hacer cosas que no podemos hacer. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, experimentamos milagros grandes y pequeños en nuestra vida. Amén. Y eventualmente nos convertimos en testigos. Amén. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, guía a nuestra familia en asuntos grandes y pequeños. Nuestros hijos crecen en bendiciones y se lleva a cabo la obra de contestar las oraciones. Para aquellos de nosotros que creemos en Jesús, entró el Espíritu Santo. Amén. Amén. Para aquellos de nosotros que ya creemos en Jesús, ¿quién entró? El Espíritu Santo está con nosotros ahora. Gracias al Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos vivir en esta tierra con confianza. No tenemos sabiduría, ni salud, ni habilidad, pero el Espíritu Santo dentro de nosotros nos ayuda a vivir una vida sobrenatural. Cuando la gloria del Señor se convierte en la meta de nuestras vidas, Él nos hace lo que no tenemos y nos guía a través de pequeños y grandes milagros. Entonces, al final, nos hace testigos de Cristo. ¿Quién es el testigo? ¿Qué hace un testigo? Saber lo que es. Un testigo habla ¿con qué? Solo él ha visto o él ha oído. Solo sí, yo he visto esto. Yo he oído esa. Sí, es el testigo. Entonces, nosotros también podemos ser testigos. ¿Qué? ¿Con qué? Testigos. Que lo que Jesús nos ha hecho en nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué ha hecho en mi vida? Sí, yo puedo testificar a ti. Él ha hecho muchas cosas en mi vida. ¿Sí? Aunque no podamos testificar o averiguar los datos en detalle, pero podemos compartir lo que experimentamos en nuestra vida. ¿Sí? Es un testigo. Confiar completamente en el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces crea que el Espíritu Santo nos ayudará a vivir nuestra vida con confianza, no con impotencia. Tercero, ¿cómo superar el sentimiento de desesperación en nuestra vida? Mire el versículo 11. Aquí, 11, leamos juntos. Galileo, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Es la segunda venida de Jesús. ¿Cómo podemos superar el sentimiento de desesperación en nuestra vida? Tenemos que pensar siempre la segunda venida de Jesús. Después de que Jesús resucitó, permaneció en esta tierra durante ¿cuántos años? 40 días. Y luego ascendió al cielo. No parece que subió rápido como un cohete,
parece que subió lentamente envuelto en nubes. Se quedó durante 40 días y mostró su resurrección y habló sobre el reino de Dios como en el versículo 4. Luego les dijo que no salieran de Jerusalén y esperarán en el Espíritu Santo que Dios les había prometido. Es como algo así. Hasta ahora he estado con ustedes, pero ahora el Espíritu Santo ha venido para enseñarles y guiarles. Ahora la era de Jesús se ha ido y la era del Espíritu Santo está llegando. La imagen de Jesús ascendiendo al cielo es como nos mostró que ahora me voy en el futuro. No me busquen a mí, sino reciban la guía del Espíritu Santo que vendrá a ustedes. Luego aparecían los ángeles y les dio la certeza de que Jesús volverá a esta tierra. Yo creo que a partir de ese momento los discípulos habrían podido salir de la desesperación y tener una cierta esperanza. Entonces, cada vez que los miembros de la iglesia primitiva se le unan, se saludaban con ¿qué palabra? La iglesia primitiva, los miembros, ellos cuando se juntan, ¿qué se dice? Maranatha. ¿Qué significa? Ellos se saludaban a uno a otros. Maranatha. ¿Qué significa? Cristo viene. ¿Eh? Cristo viene. Sí. Aquí Maranatha. Si de Apocalipsis 22 podemos encontrar esto. Maranatha es arameo. Arameo un poco semejante de hebreo. Pero en arameo, si vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Ellos se saludaban siempre cuando, sí, Maranatha. El Señor vendrá pronto. Es su salud. ¿Qué es? ¿Salud? No. Saludo. Sus saludos siempre, Maranatha. Por favor, ya. Digan. Otro. Maranatha. Maranatha. ¿Qué significa? Señor vendrá pronto. Señor vendrá pronto. Maranatha. Fue sus saludos. La esperanza de estos discípulos es también la esperanza de todos los que creemos en Jesús. Cuando no tenemos más remedio que desesperarnos por 1,000 millones de cosas, podemos levantarnos con fuerza. Podemos tener una esperanza bendito incluso en circunstancias ciegas como la enfermedad o el fracaso familiar. Incluso en una situación desesperada podemos levantarnos de nuevo y caminar con esperanza. Es porque creemos que Jesús vendrá de nuevo para enjugar todas nuestras lágrimas y heridas y restaurarnos. Apocalipsis 21, 3 y 4. Leamos juntos. Oí una voz que provenía del trono y decía: Aquí, entre los seres humanos, está el santuario del Dios. Él habitará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Amén. Amén. Jesús viene de nuevo. Jesús vendrá pronto. Amén. Amén. La segunda vida de Jesús no es simplemente un deseo vago, sino un evento histórico y la promesa del Señor para nosotros.
podemos regocijarnos en la tribulación y regocijarnos en las dificultades, porque creemos en Jesús que enjugará y restaurará las injusticias, las heridas y las lágrimas que hemos sufrido. Les bendigo en el nombre de Jesús para que nos regocijemos incluso en medio de cualquier circunstancia desesperada que encontremos en esta tierra, aferrándonos firmemente a la promesa de Jesús de que Él vendrá de nuevo. Aquí resumimos el mensaje de hoy. Leamos uno. No, ¿dónde está? ¿No? ¿No siguiente de esto? No, es este. Ok, bueno. Primero es perder. yo perdí. Uno. Primero, pasemos nuestra vida en la resurrección de Jesús. Incluso si morimos como Jesús, resucitaremos como Jesús. Nuestra vida tiene un final feliz. Aunque tengamos aquí en la tierra muy triste, pero nuestra vida final es felicidad. Amén. Amén. Vivamos en confianza, no en decepción sobre la vida. Segundo, obedezcamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. No nos quedemos sentados impotentes, recordando que el Espíritu Santo es quien cambia y guía nuestra vida. Confiemos y apoyémonos solo en el Espíritu Santo. Y último, recordemos que Jesús viene de nuevo. Despertemos y oremos pensando que Jesús puede volver hoy. ¿Sí? Jesús puede volver hoy. Despertémonos. Vivamos en la esperanza, creyendo que llegará un día en que Él enjugará las lágrimas de nuestros ojos. ¿Hay alguien que haya olvidado las ganas de vivir por un sentimiento de decepción antes de vida? ¿Hay alguien que dude por su propia impotencia? ¿Alguien derrama lágrimas y llora en medio de una situación desesperada? Por favor, miren a Jesús resucitado en este momento. Por favor, confíe en el Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Esperemos que Jesús vuelva pronto y espero que todos tengan fuerzas de nuevo. Ya no quiero vivir con dudas sobre la vida o sentimientos de impotencia sobre mí mismo. No quiero vivir en un pozo de desesperación. Solo mírale a Jesús. Quiero confiar solo en el Espíritu Santo que está dentro de mí. Quienes hayan tomado tal decisión. ¿Quién quiere tomar decisión hoy? Levanten sus manos. No más decepción, no más impotencia, no más desesperación. Yo quiero vivir con confianza. Muy bien, muy bien. Oremos juntos. Querido Jesús, cuando tú moriste en la cruz, los discípulos también sufrían dudas sobre la vida, impotencia y desesperación. Pero tú resolviste todos estos problemas. Por favor, no permita que todos los que vivamos hoy seamos cautivos de estas emociones negativas. Y queremos que vivan en medio de la verdadera alegría y el placer. Que el Señor acoja las
determinaciones de los que quieren vivir con esta confianza y esperanza y les ayude a dar de nuevo pasos de fe. Alabamos a Jesús resucitado, al Espíritu Santo dentro de nosotros y a Jesús que vendrá de nuevo. Alabado sea Dios que hacer eso. Oro en el nombre de Jesús. Amén.